al 10. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor, Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oremos. Santo Dios, tu palabra hemos leído, tu palabra, Señor, que tú nos entregas en esta ya tarde para nuestra edificación. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de ella y que nuestras vidas sean edificadas, sean consoladas, Señor, y sean animadas por tu palabra. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye en esta ocasión tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si bien cada cristiano deseamos vivir en esta tierra, pero también en nuestro corazón anhelamos estar frente al Señor. Y si algún día nosotros morimos, nos vamos de esta tierra, nuestro deseo, ¿cierto?, es llegar a la presencia del Señor, ¿cierto? Estar ahí frente a nuestro gran Dios, ¿cierto? Y estar ahí significa gozo, significa estar en plena comunión con nuestro gran Dios. Y creo que ese es el anhelo del apóstol. Dice estar ahí ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, ¿cierto? Entonces, pero él también está diciendo también que mientras está aquí en la tierra, tiene que agradarle a él. Entonces, quisiera en esta ocasión compartir la palabra fuerzas para vivir a la luz del tribunal de Cristo. Fuerzas para vivir a la luz del tribunal de Cristo. ¿Cómo sería que si al final del día se pasara una película con los momentos más significativos de tu vida? O mejor dicho, ¿cómo se te afectaría si al final de este día se pasara una película con los momentos más importantes, más significativos que tú y yo hicimos mientras vivimos en esta tierra? ¿Qué pasaría si se produjera ahí, se mostrara esta película de todo lo que hicimos mientras estuvimos? Se mostrarían nuestras acciones, nuestras obras, se mostrarían nuestras palabras y se prestaría atención a las cosas que tú y yo debíamos haber hecho y no las hicimos. Esta película sería una evidencia
poderosa de la realidad, de cómo pasaste o viviste o vivimos estas 24 horas y cada día de nuestra vida. Y yo creo que afectaría grandemente, ¿cierto? Afectaría grandemente cómo sería cada día, hoy en día, el vivir. Afectaría cómo viviríamos hoy si sabemos que se proyectaría esta película. Claro, porque tendríamos temor de a lo mejor de hacer cosas erróneas, cosas malas, si sabemos que se mostraría esta película. ¿Cierto? Si tú y yo supiéramos que al final del día se pasaría esta película mostrando lo que hicimos y lo que no hicimos, afectaría nuestra forma de vivir. Así como frente a un tribunal se muestran las evidencias de un delincuente, ¿cierto? Un delincuente que ha hecho cosas malas, ha robado, asesinado a un inocente y queda al descubierto. Queda al descubierto los hechos que ha hecho. Amén. Es obvio que mi pregunta inicial es solo una suposición. Amén. Que es solo una suposición, ya que no hay tal película que muestra nuestra vida de lo que hayamos hecho en esta tierra. Sin embargo, el hecho de que todos comparezcamos frente al tribunal de Cristo, frente al tribunal de Dios para rendir cuentas, es, mis hermanos, una realidad. Es una realidad y está en las Escrituras, de recién lo leímos, ¿cierto? Todos daremos cuenta frente al tribunal de Dios en aquel gran día. Y eso debe afectar poderosamente nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Y esa es mi preocupación en esta ocasión frente a ustedes. Como primer punto quiero que veamos la realidad del tribunal de Cristo. Amén. Y no es que yo quiera darles a conocer lo que yo creo, o mi parecer, o lo que yo pienso, o lo que a mí se me ocurre, sino que, como he dicho, está en la Biblia, está en las Escrituras. La realidad del tribunal de Cristo ahí está patente en las Escrituras, ¿cierto? Es necesario entonces que todos comparezcamos frente al tribunal de Cristo, hacernos conscientes de la realidad del tribunal de Cristo. Verlo en las Escrituras, ver que es allá donde nos dirigimos. Habrá un juicio final y es llamado el día de Dios, el día de Cristo, como si se nos dijera: ahora ustedes están viviendo como ustedes han querido. Como ustedes han querido. Pero llegará aquel día en que cada uno de nosotros rendiremos cuentas en aquel día. En aquel día final. Puede la gente vivir como si Dios no existiera. La gente puede vivir como se le antoja. Pero o crea o no crea, o viva como quiera vivir, llegará el día. Y se enfrentará, y todos nosotros nos enfrentaremos cara a cara. Cara a cara. Y tendrán que dar cuenta, y tendremos que dar cuenta en ese tribunal por nuestros hechos. En Hechos 17, 31 dice lo siguiente. Hechos 17, 31 dice lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se ha establecido un día. Está establecido, mis hermanos. Está escrito. Dios lo dijo y va a ser así. Creámoslo o no lo creamos. Estemos con duda, estemos con incertidumbre, no lo creamos, lo neguemos, nos cerremos a la realidad, pero este momento, este suceso va a suceder sí o sí. Se ha designado, se ha establecido el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Llegará ese momento, mis hermanos? ¿Cómo estamos preparándonos para ese día? En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice así. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Será un día de revelación, un día donde se mostrarán todas las cosas y no habrá excusa. Ni para ti ni para mí. No habrá excusa. Y nadie se podrá justificar. Porque ese día llegará. Amén. Ese día llegará. Un día donde se mostrarán todas las cosas. Aunque quisiéramos esconderlas. Se mostrarán ese día. Y en Apocalipsis capítulo 20, dice así, 20, 11 y 12, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahí era como una película, ¿ves? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Será un día terrible o será un día de bendición? Si bien el juicio para los cristianos no será para condenación, porque no seremos condenados los cristianos, porque Cristo pagó nuestra deuda y pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que si tú eres un cristiano que ha rendido su vida a Cristo, ha confesado sus pecados y Él te ha perdonado, mis hermanos, Él te ha perdonado, no tengas temor de aquel juicio, porque no es para condenarte, es para que rindamos cuentas ante nuestro Dios. De manera que lo que la Biblia dice es que todos los hombres tienen una cita, tienen una citación a comparecer ante el tribunal de Dios. Una cita donde tendremos que ir. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, después que nosotros nos vayamos de esta tierra, tendremos que ir a juicio. Tendremos que estar
frente a este tribunal, frente al Dios Todopoderoso para rendir cuentas. Esta es la realidad que a todos nos espera. Los que estamos en la iglesia, los salvos, y los que no están en la iglesia, los no salvos, aunque en la iglesia pueden, o en esta congregación pueden haber gente no salva, ¿cierto? Dice que nos veremos cara a cara con el Señor. Cara a cara. Usted no podrá excusarse. Usted no podrá decir, Señor, yo no me llegó la citación. O estuve a más de tantos kilómetros, no pude ir. Como ahora se puede excusar, ¿cierto? No, mi hermano. Nadie se podrá excusar. Nadie podrá decir, yo no lo supe. Nadie podrá decir, no, yo no sabía. Porque usted tendrá que estar ahí. Está establecido por Dios, no por un hombre, no por el pastor, no por mí, no por cualquier pastor, ni el pastor Sugel, ni el pastor, ningún pastor. Está establecido por Dios. Dios lo dijo y así será. Puede que al hombre no le guste la idea. O puede que el hombre no lo crea, y quizás puede ser que el hombre quisiera borrar la enseñanza de la Biblia y crear una nueva traducción de la Biblia. Nuevas versiones, como han sacado hoy en día, ¿cierto? Versiones. Pero Dios lo dijo, Dios lo estableció así y así será. Aquel que no tiene que darle cuentas a nadie, juzgará a los hombres y nosotros tendremos que darle cuenta a él. Una cosa real es que nadie llegará tarde a esta cita. ¿Cierto? Nadie se podrá excusar. De hecho, esta cita es a los vivos y a los muertos. ¿Sabía usted? Que es a los vivos y a los muertos esta cita. Y los que están muertos, Dios los va a resucitar. Para que estén ahí. ¿Me entiende, mi hermano? Los que estén muertos, Dios los va a resucitar. Y tendrán que estar frente al Señor. En Juan 5:26 dice lo siguiente. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nadie podrá decir que no quiero ir. Y si está muerto, Dios lo resucitará para que esté ahí. Así que, mi hermano, tendremos que estar ahí. Tú y yo. La visita también tendrá que estar ahí. Tendrá que ir a juicio para rendir cuentas. Amén. Veamos cómo Pablo afirma que Jesucristo juzgará a vivos y a muertos. En Romanos capítulo 14, versículo 9 dice, 14:9.
Romanos 14, 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Será algo individual, algo particular. Cada uno se las verá con Cristo. Y Pablo usa esta enseñanza para ayudar a los hermanos que están en Roma para que no se estén juzgando ni criticando los unos a los otros en su libertad cristiana. Una aplicación es que no nos critiquemos, ni nos juzguemos los unos a los otros, porque la Biblia dice que aquel que conoce los corazones es Dios. Él puede juzgar hasta las motivaciones, pero nosotros no. Y a veces podemos ver que con cuánta facilidad, mis hermanos, en nuestros corazones llegamos a conclusiones erróneas acerca de los demás. Y no recordamos qué es lo que le toca a Dios hacer este juicio en aquel día. Nosotros no podemos ver los corazones, pero Dios sí. Un caso de una mujer que estaba esperando un avión en el aeropuerto. Se sentó, al lado había un asiento desocupado y al otro lado había otro caballero, ¿cierto? Y ella quería comer sus galletas, ¿cierto? Y empezó a comer galletas y ve que este caballero saca de las galletas que estaban en el asiento y empieza a comer. Y ella ve extrañada y saca una galleta. Y el otro caballero ve y apurado saca otra galleta, se la come. Después ella saca otra galleta y el hombre también saca otra galleta. Y ella muy enojada y extrañada, la llaman y va a tomar el avión, se sienta en su asiento en el avión y abre su cartera para ver y buscar algo y ve que el paquete de sus galletas están ahí. Se estaba comiendo las galletas del caballero. Y ella enojada, y a lo mejor en su corazón juzgaba a aquel hombre porque decía, se está comiendo mis galletas. Pero se estaba comiendo las galletas de aquel hombre. ¿Juzgamos fácilmente? ¿Criticamos fácilmente a los demás? Claro, porque nosotros vemos lo que está ahí al frente, ¿cierto? Vemos las caras de las personas y algunas acciones. Y así juzgamos. Entonces Pablo le dice que no critiquen a los demás, porque Dios juzgará en aquel día, en aquel juicio. ¿Cómo este hombre tan patudo se come mis galletas? Decía la mujer. Pero erróneamente estaba juzgando a aquel hombre. Amén. Pablo le da unas lecciones a los hermanos de Roma basados en la doctrina del juicio de Dios. En esta oportunidad quisiera usar el texto de 2 Corintios que vimos, ¿cierto? 2 Corintios 5 para traer otra lección. Algo que nosotros necesitamos aprender a la luz de esta misma doctrina. Se aplica el hecho de juzgarnos y criticarnos los unos a los otros, pero se aplica también en nosotros tratar de vivir vidas agradables, que es el punto de nuestro pasaje. ¿De quién está hablando entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios?
del 9 al 10, bueno, está hablando también de los hermanos ahí a los corintios, ¿cierto? Le está hablando ahí a los hermanos, a la iglesia de Corinto, a los cristianos, pero también nos incluye a nosotros. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es que cuando nosotros morimos, no nos vamos directo a la gloria. Ojalá, sin pasar por el juicio. Tenemos que pasar por el juicio primeramente. Eso dice la Biblia, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, ¿cierto? El juicio. En el versículo 9 dice el deseo del apóstol de ser agradables a Dios. No es el deseo que un incrédulo tiene. En el versículo 8 dice quisiera estar con el Señor en ese momento y confía que así va a ser. Tampoco lo dice un incrédulo. Son cristianos. En el versículo 7 dice que andamos por fe y no por vista. Palabras de un cristiano, ¿cierto? En el versículo dice que no nos ha dado las arras del Espíritu, que nos ha dado las arras del Espíritu. Palabras de la palabra de Dios, ¿cierto? Que uno la toma para nosotros, ¿cierto? Y lo que dice desde el versículo 11 en adelante confirma que está hablando de creyentes. Claramente que estas palabras no son palabras de un incrédulo, de un hombre que no cree en Dios, porque el incrédulo piensa en las cosas de esta vida, en disfrutar, en pasarla bien, en viajar, en vivir la vida. Quiero vivir, quiero disfrutar porque todavía soy joven. Quiere vivir la vida. A menos que Dios abra su entendimiento, podría pensar así, ¿cierto? A menos que Dios le dé luz. Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta por todo lo que hicimos. Es una realidad, mis hermanos. Es una realidad. ¿Qué tomará en cuenta Dios en ese momento? ¿Qué tomará en cuenta en aquel día? ¿Nuestras obras? La Biblia abunda sobre este tema y claramente dice que Él estará atento a nuestras obras. Pero no se limita solo a las obras, que solo son acciones tangibles, específicas, sino que abarca obras, pensamientos, palabras y aún hasta las intenciones del corazón. Por eso dice en 1 Corintios 4:5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Lo oculto de las tinieblas. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y cada uno recibirá su alabanza. ¿Se da cuenta lo que se expondrá en aquel juicio? Todo lo que saldrá a la luz de nuestras vidas, todo lo que hicimos aquí, como las obras, todo lo que salió de nuestra boca, todo lo que salió de nuestros pensamientos y todo lo que salió de nuestros corazones, las intenciones, lo que queríamos hacer o queríamos desear. A lo mejor habrán cosas que a lo mejor no nos dimos ni cuenta, o a lo mejor sí, pero saldrán a la luz. Porque mis hermanos, como les dije, nosotros vemos lo que está delante. Pero Dios ve los corazones. Dios me conoce a mí tanto y Dios te conoce a ti tanto que ve hasta lo más profundo del corazón.
Y no podremos engañarlos, hermano. No podremos engañarlos. Porque Él ya nos conoce. Él ya nos conoce. Amén. Será un día de manifestación. Será un día en el cual manifestará lo oculto. Lo oculto vendrá a la luz. Hoy hacemos cosas que a lo mejor nadie sabe. Los ladrones hacen cosas a escondidas, ocultando sus rostros para que nadie los conozca. Se visten de negro en las noches para que nadie los identifique. Pero claramente Dios los está viendo. Todo lo que está pasando, Él lo conoce. Ante Dios no podremos ocultar nada. Él es omnisciente. Él sabe lo que tú y yo pensamos. Él conoce nuestras motivaciones. Él sabe el por qué hacemos lo que hacemos. Él lo sabe todo y ante Él estaremos frente para dar cuenta. En ocasiones nosotros pensamos que estamos solos haciendo algo. Estamos solos, pero en realidad no estamos solos. Estamos ante la presencia de Dios. Amén. Si usamos la imagen de la película que describimos al principio, estamos ante la cámara que está filmando todo lo que hacemos, pensamos y maquinamos en nuestros corazones. Esta cámara está discerniendo nuestros corazones, está discerniendo nuestros deseos. Ese es nuestro Dios, que no le podremos ocultar nada. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Traerá a juicio toda cosa encubierta. Por eso decía que todo lo que nosotros escondemos, todo lo que tú escondes, que haces en oculto, lo que yo, lo que tú, todo lo que está ahí, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Dios ya lo conoce. Es necesario que nos arrepintamos hoy, que pidamos perdón a Dios, porque tú crees que estás engañando. Yo creo que estoy engañando y a lo mejor te engaño a ti, o a lo mejor tú me engañas a mí, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce, Dios sabe, Dios ve tu vida, Dios ve tus pensamientos, tu corazón. Y no podremos ocultarle nada. ¿Por qué no nos arrepentimos hoy? Le pedimos perdón a Dios. Y cuando salga a la luz, allá en el tribunal de Cristo, Él sabrá que le pedimos perdón. Porque Él sabe esas cosas también. Y Él sabe cuando tú le pides perdón y te quebrantas frente a Él. Y cuando Dios ve que tú le pides perdón y te arrepientes de todo corazón, Él te perdona. Es por eso que Él te pide que entres ahí hasta su presencia, al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia, para el oportuno socorro. Él está atento para perdonarnos. ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿O hay tanta dureza en nuestro corazón que no somos capaces de pedir perdón? Cuando no hay arrepentimiento en nuestro corazón, mi hermano, hay un corazón duro. Por eso dice que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Por qué? Porque no se quieren arrepentir. No quieren reconocer sus pecados. No quieren reconocer sus faltas frente a Dios. Pide perdón a Dios. Arrepiéntete de todo corazón. Lo maravilloso es que Dios te perdonará. En lo que los hombres hacen a ocultas y que nadie se ha entregado porque están bien guardaditos, como el secreto más guardado,
ya Dios lo sabe. Así que Dios te conoce. Dios me conoce y sabe todo lo que hacemos. Dios sabe cómo estamos cada uno de nosotros aquí espiritualmente. Dios, Dios sabe cuál es la condición de cada uno de nosotros en esta tarde. En Lucas 12:13 dice, Cristo que advierte a sus discípulos ante la levadura de los fariseos. ¿Se acuerda ahí cuando lo advierte? Cuando él dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La hipocresía, esa máscara, porque esa palabra proviene de ahí, ¿cierto? Del teatro, la máscara que se ponían antes, allá no funcionará. La hipocresía no funcionará allá. Ni será eficaz en el día del juicio. Hoy podemos presentar todo tipo de excusas frente a los hombres y pueden ser muy poderosas y pueden sonar muy poderosas, argumentos difíciles de responder, pero en el tribunal de Dios no será así. La máscara no funcionará para nada. Todo lo que está en oculto saldrá a la luz. Lo mismo con las palabras, Cristo dijo, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Todo. Señor, pero hice milagros, profeticé, eché fuera demonios, no te conozco. ¿Por qué? Sal de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice eso? Si estaba en la iglesia haciendo cosas, milagros, cosas así. Hacedores de maldad. Sabía lo que había en su corazón y lo que hacía. A lo mejor podríamos decir, qué exagerado Dios. Pero eso es lo que realmente es. Eso es lo que realmente sucederá. Somos responsables hasta en las palabras que decimos. Y a veces sin pensar, llegamos y hablamos. Puede parecer poca cosa, pero para Dios es gran cosa. Para Dios es importante. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien que tenemos que dar cuenta. Palabra de Dios abunda sobre este tema, ¿no? ¿Se da cuenta, mi hermano, que para Dios es importante? A lo mejor para nosotros no es importante. A lo mejor nosotros hacemos cosas y las hacemos nomás. Total, el domingo voy a la iglesia y en la semana yo hago lo que quiero. Nadie me ve, nadie sabe. Pero es importante para Dios lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Una vez más, este concepto, tenemos que dar cuenta. Somos administradores y tenemos que rendir cuentas a Dios. Dios en su omnisciencia tendrá un juicio justo e imparcial. Todo lo que se diga será lo correcto. Todo lo que Dios diga sobre ti, sobre mí allá, será lo correcto. No podremos decirle que Dios estás equivocado.
Dios, te equivocaste, no es así. No, mi hermano. Dios sabe lo que dice, sabe lo que hace. A Dios no lo podemos engañar. Cada obra, cada palabra, cada pensamiento, cada intención del corazón es conocido por Él. No habrá excusa, no habrá justificativo que valga, no habrá palabra que valga, no servirá mi explicación. Es algo que Dios ya lo conoce. Los niños pueden decir, pero déjame explicarte, papá. Es que eso, pues déjame hablar. Quiero decirte. No, mi hermano, no será así. No podemos decirle a Dios, es que déjame explicarte lo que hice, déjame decirte lo que hice. No, Dios ya lo conoce. Dios sabe. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y las intenciones que tenemos muchas veces. Y no solamente en cualquier lado. En cualquier lado a veces tenemos malas intenciones, malos deseos. Dios ya lo conoce. Debemos vivir con una honestidad cada día, tipo de la que tendremos en aquel día, dijo Al Martin. Debemos vivir con una honestidad cada día, así como la que tendremos allá en el juicio final. Sabemos que en el juicio, en el día del juicio, no podremos meterle cuentas a Dios. No lo podemos engañar, ni ahora ni en aquel día. Debemos vivir con honestidad cada día con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe. Debemos vivir con honestidad. Vivamos cada día pensando que algún día tendremos que rendir cuentas y que Dios ya nos está mirando como un fiel testigo. Él está ahí mirando, sabiendo lo que estamos diciendo y haciendo en ese momento y pensando. Entonces vivamos de esta manera, con honestidad, porque lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Ojalá que sea así, para la gloria de Dios. En este tribunal no será para los cristianos menos fructíferos, condenados a perdición eterna. Los creyentes que estén en este tribunal de Cristo nunca serán enviados al infierno. Cristo pagó por sus pecados. No es un juicio de condenación, como le dije anteriormente. Será un juicio de evaluación. Todo saldrá a la luz. A lo menos habrá vergüenza por lo que se expondrá. A lo mejor estaremos avergonzados por lo que se diga ahí sobre nosotros, ¿cierto? Estaremos avergonzados por lo que el Señor nos esté mostrando, por lo que hicimos o pensamos. Estaremos avergonzados, a lo mejor lloraremos. Lo importante es que la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima. Pero ahí saldrá toda la luz. Entonces, en este tribunal, Dios juzgará con justo juicio. Pero cada uno dará un reporte frente a Dios, un reporte personal. A veces veremos a los padres haciendo las tareas de los hijos. ¿Le ha hecho la tarea de los hijos? ¿Ah? ¿Le ha hecho la tarea de los hijos, no? Sean honestos. Y cuando se saca un 7, oh hijo, te sacaste un 7. No, el 7, ¿para quién es? Para mamá, que hizo la tarea. O para el papá que le hizo la tarea. No, allá no será así. Allá no será así en el juicio. Cada uno dará cuenta por sus obras.
En el día del juicio, cada uno dará personalmente cuentas y juzgará a cada persona en particular, no a la familia, no al matrimonio, el que se presentará. Yo no me presentará con mi esposa y mis 2 hijos. Mi hijo Juan Manuel no se presentará con Sol y con la niña. Pastor no se presentará con su familia frente a Dios. Será cada uno en particular que estaremos frente a Dios. 2. El impacto de la realidad del tribunal de Cristo. ¿Cuál será? Versículo 9. Dice, por esto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos los cristianos vivir vidas que agraden a Dios. Es a Dios a quien debemos agradar. El impulso diario de cada cristiano es que Dios esté agradado con lo que yo hago, digo. Dios no nos prohíbe que hagamos cosas a nuestro agrado personal. De hecho, la Biblia dice que nos ha dado las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tampoco se nos prohíbe que agrademos a otras personas, pero lo principal y lo más importante es que todas las cosas que hagamos sean para agradarle a Él, a quien se merece la honra, la gloria y el dominio y el poder. Solamente para Él. Pero muchas veces predomina en nosotros la satisfacción y el deseo personal, ¿o no? En nuestras decisiones y en lo que hacemos. Muchas veces hacemos las cosas a nuestro deseo personal. Es que no me gusta ese corito, es tan feo. Es que si esta alabanza, mi hermano, dice una realidad, a Él le tiene que agradar, no a mí. Porque la gloria, ¿para quién es? Para Él. Para Dios. Así que le guste una alabanza o no, adore a Dios con esa alabanza. Niéguese a sí mismo y haga las cosas para la gloria de Dios. Cristo nos enseñó a morir al yo, a tomar nuestra cruz y a negarnos a nosotros mismos. Y esto implica a morir muchas veces a nuestros gustos y preferencias y agradarle solo a Él. Así que cada vez que hagamos algo, preguntémonos, ¿qué piensa Dios con lo que voy a hacer? Hagámonos eso. Cada vez que hagamos algo, diga, ¿qué piensa Dios con lo que voy a hacer? ¿Le agradará a Dios lo que voy a hacer? La perspectiva terrenal te llevará a poner tu mirada en las cosas terrenales, acá, y humanas. Pero la perspectiva celestial te llevará a poner tu mirada en las cosas celestiales, en Dios. En Colosenses 3 dice, así pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo más importante no es que seamos profesionales, sino que seamos profesionales que agraden a Dios. Enséñele eso a sus hijos. Lo que estás estudiando, hijo, estúdialo, prepárate, sé un profesional, pero dale la gloria a Él. No es para ti la gloria, es para Él. Es para Él la gloria. Lo más importante no es que tengan una familia, sino una familia que agrade a Dios y ponga a Dios en primer lugar.
¿Estás poniendo a Dios en tu familia, a Dios en primer lugar? Si no es así, es necesario que así sea. Pon a Dios en primer lugar en tu familia. El anhelo dominante en nuestras vidas no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios en todo lo que hagamos. Por eso es importante que sepamos qué es lo que agrada a Dios y qué no. Hay un versículo que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Te acuerdas de ese versículo? Bueno, ahí ya sabemos ya lo que a él no le agrada. Vea lo que a Dios le agrada. Vea lo que a Dios se glorifica, en lo que Dios se glorifica. Conozca y haga las cosas que a Dios le agrada y le glorifican. Si vive mirando las cosas terrenales y no en base al juicio de Dios, tomará decisiones terrenales y no agradarás al Señor. Allá en el juicio, cada uno dará cuenta de sí y recibirá su alabanza de Dios, de todo lo que hayamos hecho. Dios nos pagará. Dios dará su recompensa. Ojalá que cada uno de nosotros no seamos avergonzados. Yo creo que con todo lo que Él nos conoce, tendremos que seguir pidiendo perdón a Dios. ¿Por qué no pedimos perdón a Dios desde ya? Para no salir avergonzados allá. Él ya nos conoce y sabe cuál es nuestra condición hoy. ¿Por qué no le pides perdón? Pidámosle perdón a Dios. Cierra sus ojos un momento, ahora cierra sus ojos y pídale perdón a Dios. Arrepiéntase de sus pecados y démosle gracias porque Él algún día nos juzgará y estaremos frente a Él.